uno de los que estamos aquí, Señor. Toca nuestra mente y toca nuestro corazón y que tu palabra haga la obra, Señor, que tú quieres. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga tu voluntad en cada uno de nosotros y nos sigas conformando a la imagen de Cristo para gloria tuya, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos. Usa mi boca, Señor, para transmitir tu verdad, Señor, para decir lo que tú quieres que diga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay varias cosas en este pasaje. Cuando leía hace unos 5 años por ahí este pasaje, cuando uno tiene un entendimiento de que es 50% nosotros y 50% Dios el que hacemos las cosas, existe un conflicto cuando escuchamos esto que le dice Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es un regalo inmerecido, ¿no es cierto? Sabemos eso. Y como que hay un conflicto en decir, cómo esforzarme y en la gracia. O sea, no tengo que hacer nada, pero tengo que hacer algo. Es algo, pareciera que hay un conflicto algo ilógico al usar esas dos palabras unidas. Pero nosotros como cristianos, cuando entendemos que es Dios el que produce las buenas obras en nosotros, ahí entendemos este versículo. Esforzarse en la gracia es dejar que las buenas obras que Dios ya puso en nosotros se produzcan en nosotros. Que nosotros nos esforcemos para esas buenas obras. No sé si es en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, si nosotros somos salvos y el Espíritu Santo ya ha tocado nuestra vida, ya tenemos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si nosotros nos cuesta, peleamos con el enojo, peleamos con la lascivia con nuestros ojos, peleamos con cantidad de pecados constantemente, se me fue la idea. Tiene que ser el Espíritu Santo el que produzca un cambio en eso, no nosotros. Por eso a veces nos frustramos, porque queremos nosotros luchar. Si el Espíritu Santo, me volvió la idea, si el Espíritu Santo ha puesto su poder en nosotros, tenemos la capacidad ahora de hacer las cosas buenas. A veces cometemos ese error de orarle al Señor y decirle, Señor, ayúdame con este pecado, y nosotros esperamos ahí echados en la cama sin hacer nada, cuando Él ya puso su Espíritu Santo en nosotros. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ya nos ha dado el dominio propio. Hablamos eso el capítulo anterior de segunda de Timoteo, el anterior sábado, que Dios ya nos ha dado dominio propio. Tenemos esa capacidad que fue quitada cuando Adán pecó y todos nacimos con esa incapacidad de hacer lo bueno. Pero cuando Dios nos salva y nos toca con su Espíritu Santo, ya tenemos esa capacidad y tenemos que luchar constantemente para agradar a Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso significa esforzarse en la gracia. Poner mano de aquello que Dios ya nos ha dado, su gracia. Y aquí Pablo da varios ejemplos. Habla sobre un soldado, habla sobre un atleta y sobre un labrador. Y antes de eso, dice que lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted ha recibido la palabra y la está aplicando en su vida, este versículo le dice que usted tiene que enseñar a otros. Enfocado en lo que le dice Pablo a Timoteo, está hablando de líderes que enseñan la palabra como un pastor, un predicador, pero todo cristiano tiene el deber de predicar donde sea que esté la palabra de Dios, porque él ha sido enseñado. Hombres idóneos para enseñar. Uno de los requisitos para ser pastor, para ser líder, es ser apto para enseñar. Una persona que tenga la capacidad dada por el Espíritu Santo para hacer entender los misterios de Dios que están en la palabra. Y ese tipo de persona es el que le dice a Timoteo que busque. El Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos esa habilidad de poder interpretar lo que está en la Escritura para poder aplicarlo en nuestra vida. Es solo el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad. Cuando nosotros vemos en la palabra y empezamos a leer y decimos, aquello que estuvimos leyendo 5, 10 años, no lo entendimos nunca hasta que llega un momento, se abran nuestros ojos, esto era.
Ahora sé cómo aplicarlo. Esa es la gracia de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento. Y ese es el proceso constante de nuestra vida. Conforme vamos estudiando la palabra, el Señor va viendo nuestros ojos por medio del Espíritu Santo. Y así mismo poder enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Antes de la prédica le pregunté a Pablo sobre este tema militar, que habla específicamente aquí que ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. En la NTV dice, ningún soldado se enreda en los negocios de la vida civil. Aquellos que fueron al cuartel o estuvieron en la pre-militar, saben eso, que un militar cuando estudia y se mete a ser militar no puede dedicarse a otra cosa. Toda su vida está metido en el cuartel, está encuartelado. Si tienen que enviarlo a La Paz, a Santa Cruz, con toda su familia tiene que ir allá. Y toda su vida gira en torno a lo militar. Viven en el cuartel, se levantan a las 5 de la mañana, están todos los días, todo el día en el cuartel haciendo todo lo que se necesita en ese lugar. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Que aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida, que uno que es cristiano no puede estar a media. O sos cristiano o no lo sos. No hay, como un militar, no hay un medio militar. O sos militar o no lo sos. Ahora la pregunta para nosotros, ¿somos verdaderamente cristianos o solo venimos aquí el sábado, escuchamos la prédica, luego entre la semana vivimos como queremos? No aplicamos lo que dice la palabra, es más, ni siquiera leemos nuestras Biblias para saber cómo tenemos que vivir. ¿Somos totalmente apartados para Dios? ¿Nuestra vida está apartada para Dios? Esa es una pregunta que cada uno tendría que responderse esta noche. Y es la comparación que hace Pablo con un militar. Ahora, hace otra comparación. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿A qué se refiere esto? Un atleta, por ejemplo, si se pone unos zapatos que le ayudan a correr más rápido, le dan más velocidad, está haciendo trampa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? En el sentido de que le da, no que le da más potencia a la fuerza que él ejerce, sino que tiene un plus o que tiene rueditas, pongámosle, su zapato. Está haciendo trampa, ¿no es cierto? No está cumpliendo la regla. Lo mismo es en la vida cristiana lo que está diciendo aquí. Un atleta que no lucha legítimamente, no sigue las reglas del juego. Para Dios no hay que aquí yo me entro de esta manera, o Señor, yo te alabo a mi manera, yo vengo a la iglesia cuando quiero, yo trato a los hermanos a mi manera, yo perdono cuando quiero. Esas no son las reglas de Dios. Si yo no me someto a las reglas de juego de Dios, estoy descalificado para Él. Muchas veces nosotros, y yo sé si nos analizamos en nuestra propia vida, queremos engañar a Dios con nuestros propios pecados, incluso usamos la palabra para justificar lo que estamos haciendo. Y eso no es ser un atleta que corre, que lucha legítimamente. Y es algo difícil, no es fácil la vida cristiana. Si no, estaría llenito aquí hoy, si fuera fácil. A fin de agradar a su Señor, el militar no se enreda en las cosas de la vida civil. Y el atleta para ganar tiene que someterse a las reglas. ¿Nos estamos sometiendo a las reglas de Dios? Es difícil leer la palabra, es difícil orar, es difícil aplicar la palabra. A veces no puede ser fácil incluso sentarme en un escritorio, leer la Biblia y orar todos los días, pero luego en mi vida cotidiana aplicarla es algo difícil. Pero nosotros luchamos como un militar para agradar a nuestro Señor. Nosotros luchamos como un atleta para no ser descalificado.
Pablo dice, creo que es en esta carta, no sea que yo siendo heraldo llegue a ser descalificado. O sea, una persona que enseña, que está aquí adelante y que le enseña, esto dice la palabra, tienen que hacer lo uno y lo otro, pero luego ven que su vida es diferente a lo que él dice, ha sido descalificado. Imagínense un entrenador de un atleta que le dice, vos tenés que hacer de tal y tal, así, 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 seguir. Y cuando a él le toca algún momento seguir las reglas, él no las cumple. ¿Qué va a pensar esa persona de su entrenador? Es un hipócrita, no sigue lo que le enseña. Así muchas veces cuando nosotros enseñamos a otros, no necesariamente como pastores, sino como cristianos, todo cristiano que le enseña a otro y luego ve que eso no lo aplica en su vida, es muy difícil que lo que le volvamos a decir nos crean. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en seguir las reglas de Dios, las reglas que Él pone en su palabra, para no ser descalificados, no solo por Él, sino por los demás. Ahora habla del labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estos tres ejemplos que da Pablo son de trabajos duros, trabajos difíciles. Un labrador para disfrutar de su fruto tiene que trabajar primero, esforzarse. Si no lo hace, no va a disfrutar nada. Es como cuando uno trabaja toda la semana, ¿no ves? Y llega el sábado en la tarde. Si trabajamos hasta sábado mediodía, llegamos a nuestra casa a descansar. Un descanso bien merecido. Pongamos el ejemplo del labrador que está trabajando. Disfruta aquello que él ha trabajado. Si yo no he trabajado por eso, lo voy a consumir. Puedo tener un fruto, tomando el ejemplo del labrador. Pero no voy a ver el esfuerzo en ello, no le voy a dar el valor. Nosotros como cristianos cuando nos esforzamos y vamos venciendo día a día el pecado, vemos el proceso que Dios está trabajando en nosotros, vemos ese esfuerzo, que es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando entendemos que fue la gracia de Dios, no hay lugar para el orgullo. Ha sido el Espíritu Santo en nosotros. No hay lugar para la jactancia en el cristianismo. Sigamos más abajo. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí literalmente Pablo estaba preso por causa del evangelio. Él dice de mi evangelio, pero no se refiere en el sentido que él es el que hizo el evangelio, es el dueño del evangelio, sino que es el evangelio que él predica. Cuando él dice esta expresión de conforme a mi evangelio, hablando de Jesucristo que resucitó de los muertos. ¿Creemos que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Sí? Si no creemos eso, nuestra fe es vana. Somos dignos de misericordia del mundo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que algo que nunca sucedió. Pero sí verdaderamente sucedió la resurrección. Y esa es la base para creer que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó también, así como Él resucitó. Y ahora estamos en una nueva vida. Y esa es la lucha constante. Luchamos nosotros contra el pecado todos los días. Eso quiere decir que nosotros estamos vivos. Si no hay lucha contra el pecado, nosotros literalmente estamos muertos espiritualmente. No hay dolor por el pecado en nuestros corazones. No hemos sido resucitados. Cuando usted no viene aquí al culto, ¿siente algo que le falta? Por X o Z motivo, tal vez le dio flojera o tal vez tuvo un impedimento por no venir. ¿Siente alguna incomodidad en su corazón? ¿Quiénes han sentido esa incomodidad? Yo la he sentido muchas veces. He estado mucho tiempo ausente de la iglesia. Si han sentido esa comunidad, es el Espíritu Santo que te dice necesitas
la palabra de Dios. Necesitas de los hermanos. Porque a veces podemos decir, bueno, no voy a la iglesia, escucho la prédica por el Face o leo mi Biblia, pero necesitamos también a los hermanos. Eso nos dice que nosotros hemos sido resucitados, igual que Cristo. Y aquí Pablo habla de que él está preso. Muchas veces, no sé si han escuchado ese evangelio que dice, ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo, Él te va a prosperar. Ven a Cristo, Él te va a sanar. Eso es lo que todo el mundo quiere. Pero ¿qué pasa si le dicen, ven a Cristo, sirve a su evangelio y te van a meter preso? ¿Saben que eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo literalmente? Él le dijo, antes de que se convierta, o en el momento en que lo tocó, le dijo, vas a sufrir a causa del evangelio. Y él sabía que muchas cosas le iban a suceder. Y eso mismo se aplica a nosotros. Nosotros, tal vez ninguno de nosotros, por lo que estamos en un país que tiene libertad de culto, nunca nos van a llevar presos por eso. Pero sí vamos a recibir acusaciones de los inconversos. Por lo que creemos, por lo que hacemos, por la manera en que tratamos a las personas. De esa manera sufrimos penalidades también. Sufrimos persecución. Pero el problema no está en la persecución o en la adversidad o en las penalidades, sino en cuál es nuestra reacción como cristianos. En realidad, debemos dar gracias a Dios por esas penalidades que sufrimos en el cristianismo, porque esas penalidades nos ayudan a ver si nosotros somos verdaderos cristianos. Una vez escuché una frase que decía, si te arrestaran por ser cristiano, es una pregunta, ¿encontrarían las pruebas suficientes para demostrar que eres culpable? ¿Entiende la pregunta? Si te arrestaran por ser cristiano, ¿encontrarían las pruebas suficientes para demostrar que eres culpable? En Pablo sí lo encontraron. ¿En nosotros las encontrarían? Una manera de analizar nuestro cristianismo. No es simplemente vivir la vida bella, todo me va bien. En el cristianismo también se sufre, así como Cristo sufrió. Y eso nos hace notar de que somos sus verdaderos discípulos. De una u otra manera el cristiano sufre, pero en medio de ese sufrimiento debe ser agradecido y debe constantemente, así como lo hacía Pablo, predicar el evangelio. Él aquí está animando a Timoteo desde la cárcel. No le dice, ay, estoy aquí en la cárcel sufriendo, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? Yo no sé por qué el Señor permite, tan bueno que soy. No muestra su dolor, sino que lo anima, lo exhorta. Tenés que seguir, no importa lo que pase. Yo estoy aquí en prisión por amor a los escogidos. Hay muchas personas que aún no conocen el evangelio y nosotros estamos metidos en nuestros problemas, metidos en nuestras incomodidades. A la iglesia le falta un aire acondicionado. Las sillas no son cómodas. Pero mucha gente se está yendo al infierno. ¿Sufrimos por los escogidos, así como Pablo? ¿Sufrimos por nuestros familiares que no conocen el evangelio? ¿O estoy tranquilo aquí escuchando simplemente la palabra? Y no le digo que en el momento, no les prometo que en el momento en que ustedes prediquen la palabra se va a convertir. También es parte de la lucha del cristiano. Es parte del sufrimiento, es parte de las penalidades. Ver cómo tus familiares que amás, que querés que ellos acepten a Cristo, aunque le predicás y le decís que necesitan de Él, no quieren aceptarlo. Pero ahí está la perseverancia, perseverar así como luchamos con el pecado. Sufrir por amor de los escogidos. Aquello que Dios tocará en su momento con su Espíritu Santo.
Lastimosamente no sabemos, no hay personas que tengan una E que diga ahí escogido. Pero sí tenemos una palabra que nos dice ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. No dice solo a los escogidos. Sufrimos por los escogidos, pero predicamos el Evangelio a todo el mundo. Y el Señor tocará a los escogidos en su momento, cuando Él quiera, no cuando nosotros querramos. Nosotros llevamos el Evangelio al oído de las personas y Dios se encarga de llevarlo a sus corazones. Eso decía Martín Lutero. Palabra fiel es esta. Esta frasecita me hace recuerdo hace creo que casi un mes y medio cuando prediqué para los jóvenes, primera de Timoteo. Varias veces repite esto, palabra fiel. Esto lo que les voy a decir a continuación es verdad. Háganme caso. Eso es lo que quiere decir Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta frasecita que dice Pablo en la primera de lo que después de todo lo que va a decir, me hace recuerdo al versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa de la manera que mueras, si morís por Cristo, estarás con Él. Podemos morir de muchas maneras y por otros motivos, pero solo por Cristo, cuando morimos por Cristo, estaremos con Él, haciendo su voluntad. Cuando digo morir por Cristo no es simplemente que me vaya ahí a la avenida y me atropelle un carro y diga, muero por Cristo. No, no es eso. Es morir haciendo la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estamos haciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces el día en que nosotros muramos, estaremos con Él porque hemos muerto en Él. Luego dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. No importa lo que suframos en este mundo, lo que importa es hacia dónde vamos a ir después de morir. ¿Vamos a reinar con Él o vamos a sufrir el castigo eterno? Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este versículo es muy conocido y muy mal aplicado. Dice si fuéramos infieles y Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pareciera como que dice aquí Pablo. ¿Qué? No entiendo. Pareciera que Pablo dice aquí que nosotros podemos vivir como querramos y Dios va a seguir fiel a nosotros. Perdón. Perdón. Es mi esposa pidiendo la llave de mi casa. Ya, volvamos al versículo. Pareciera que se refiere a que si nosotros vivimos de cualquier manera, Dios va a seguir siendo fiel a nosotros y vamos a ir de todas maneras al cielo. Pero no es lo que significa ese pasaje. Aquí dice que si nosotros fuéramos infiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero no en el sentido de que va a seguir siendo fiel con nosotros, sino fiel a su palabra. Dios cumple tanto sus promesas como sus advertencias. Y las dos son importantes. Muchas veces menospreciamos las advertencias de Dios y nos aferramos solo a sus promesas. Como si Dios pasara por alto sus advertencias. Pero no es así. Dios es un juez justo. Y Él cumple su palabra en todos los aspectos. Si Él dice que te va a pasar esto si no le obedeces, Él lo va a cumplir. Porque Él no puede negarse a sí mismo.
Si Él dice que te va a ir bien porque haces tal cosa, sus promesas Él las cumple, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que no nos esperancemos en que si yo hago cualquier cosa, haga un poncho de mi vida, el Señor va a seguir siendo fiel conmigo. No, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su verdad. Luego habla del obrero aprobado, a partir del versículo 14 hasta el 21. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estar discutiendo constantemente con hermanos acerca del conocimiento de la palabra es algo bueno. Muchas veces vamos a tener diferencias con los hermanos, pero contender constantemente con lo mismo no es de edificación. No es de edificación. Con Alfredo constantemente cuando me lleva a mi casa en su camioneta, hay varias cosas que yo noto que tiene diferencias conmigo. Hablamos, charlamos, no discutimos, pero eso no hace de que nosotros nos distanciemos. Yo lo escucho, él me escucha y aún seguimos con ideas que el Señor ha permitido que nosotros tengamos. Eso es charlar sanamente sobre las diferencias. Contender por palabras es otra cosa, estar discutiendo, no, que vos estás equivocado, que sos un hereje y que yo nunca más voy a ser tu amigo. Y lo que vos decís no es conforme a lo que yo creo. La única manera en que un cristiano se separe de otro, entre comillas, es cuando ese otro cristiano predique algo diferente al Evangelio. Cosas secundarias no. Hay muchas cosas secundarias como el tema de la vestimenta, que aquí bailan remolineando, en la otra iglesia se sientan y cantan sentados. Esas son cosas secundarias. Pero ¿saben qué? Por la dureza del corazón del hombre, las iglesias no se separan por causa del Evangelio. Se separan por esas cosas secundarias. Si ustedes se pueden analizar todas las denominaciones que han nacido desde el tiempo de la Reforma, todas, sin excepción, se han separado por cosas secundarias, por contender por palabra. Que si bautizamos niños o no bautizamos niños, si bautizamos por aspersión o por inmersión. En esta iglesia se ponen velo las mujeres, en esta no, entonces yo me voy acá y yo me voy para allá. Por esas cosas son las denominaciones. Entonces a eso es lo que se refiere Pablo, porque para nada aprovecha, solamente causa división, simplemente contienda. Es para perdición de los oyentes. Si vemos que nuestra charla bíblica no está siendo de edificación, parémoslas ahí. Estamos hablando para otros, estamos discutiendo con el hermano, hasta ahí. Si es por causa del Evangelio, no la paremos. Sigamos defendiendo el Evangelio. Contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos, dice Judas. Solo cuando el Evangelio es blasfemado. Por cosas secundarias, paremos esa discusión. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo sé que todos nosotros quisiéramos ser ese obrero aprobado. Con diligencia, presentarnos a Dios aprobado. Aquí da una pauta para eso, dice, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra bien ha sido traducida del griego, pero no muy acertada para nuestro entendimiento. La palabra se podría traducir como cortar recto, como cuando hacen los surcos, cuando siembran. ¿Han visto cuando han viajado, no sé, por Cuatro Cañadas, por San Julián, cómo esos surcos van recto?
recto pero perfecto, para sembrar. Eso es lo que significa esta palabra. Cortar de manera recta, hacer surco recto. Cuando nosotros cortamos rectamente la palabra de Dios y la entendemos bien, la aplicamos correctamente. Eso es usar bien la palabra de verdad. Escudriñar hasta que tengamos un entendimiento correcto de lo que dice la palabra y la aplicamos correctamente. Si aplicamos correctamente la palabra de Dios, somos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿No les ha pasado que algo sufrieron una vergüenza o incluso han mentido y luego son descubiertos? ¿Cómo se sienten? Viene una vergüenza o no quieren que la gente o da ganas de esconderse, ¿no es cierto? Cuando uno es descubierto en su mentira, cuando uno es descubierto en algo que no quiere que la gente sepa. Pero aquí habla de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que se presenta delante de Dios y Dios no le puede decir, hiciste tal cosa y yo quiero esconderme. Cuando nosotros aplicamos correctamente la palabra de Dios en nuestra vida, luego de haberla escudriñado, haber cortado recto, hecho los surcos, no tenemos de qué avergonzarnos delante de Dios ni delante de las personas. Por eso Pablo pide de los pastores y de los líderes que tengan buen testimonio de los de afuera también. Cuando se aplica la palabra puede ser que tu vecino no esté de acuerdo con lo que vos crees, pero sabe que sos una persona de palabra. Sabe que ves a tu vecino y lo saludás. No te pasás derecho. Estás aplicando correctamente la palabra y no tenés nada de qué avergonzarte, incluso delante de los inconversos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vana palabrería. Ideas que vienen del razonamiento del corazón humano, de la mente humana, que no están conforme a la palabra de Dios. Eso vemos en todos los días, en las redes sociales, en internet, en las noticias. Ideas que no vienen de Dios y que se discute acerca de eso constantemente. Y esas mismas ideas han entrado en muchas iglesias, entre comillas, que se hacen llamar cristianas. Y empiezan a discutir sobre cosas que no hablan la palabra, porque han estudiado, porque son cosas científicas y que lo uno y que lo otro. No estoy en contra de la ciencia, es más, la ciencia acerca más a Dios cuando se la hace correctamente, no cuando se hace simplemente con indagaciones y suposiciones. Que eso es lo que hace el ser humano cuando nos presupone cosas y cree que esa es la verdad. Se mete en vanas palabrerías, como lo es Himeneo y Fileto, y aquí me recuerda, siempre se usa este pasaje, cuando yo empecé a entender verdaderamente el cristianismo, sobre el hecho de nombrar a los falsos profetas, o incluso la frase que dice, se dice el pecado, pero no al pecador. ¿Han escuchado esa frase? Se dice las dos cosas. Se dice el pecado y el pecador. El pecado para que entiendan que está mal, y el pecador para que se arrepienta. Y si es un predicador, para que los hermanos no lo sigan. Aquí Pablo no dice, a esos hermanos que estaban en tal iglesia, no quiero decir nombres, solo lo que ellos hicieron. No dice Himeneo y Fileto, dice los nombres. No dice apellido porque no se usaba en ese tiempo, pero ahora tenemos nombre y apellido, con nombre y apellido se dice. Y ellos estaban hablando de un tema fuerte, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Saben qué? No es algo liviano estar aquí adelante y predicar la palabra de Dios. Y muchas veces yo, antes de conocer verdaderamente la palabra, lo tomaba así como algo ligero. El Señor me usa, así que me voy con lo que tengo y voy a darlo a los demás, y predicaba cualquier cosa.
llevando a la perdición a muchas almas. Y hay muchos que se llaman predicadores, apóstoles, profetas allá afuera, que están predicando cosas que no son. Y la única manera en que nosotros nos demos cuenta de que ellos están predicando cosas que no son, es leyendo la palabra. Aquel que se instruye en la palabra todos los días, es muy difícil que sea engañado por un falso profeta. Por eso es que Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y prodigios, e intentarán engañar aún a los escogidos, pero no dice que los van a engañar. Que van a intentar engañarlos, pero si somos escogidos, es imposible que seamos engañados. Porque el Espíritu Santo nos impulsa a conocer la palabra de Dios, a ser llenos de la palabra de Dios y no ser engañados. Tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo que nos enseña. Tengamos mucho cuidado con los falsos profetas. Yo sé que ahorita en su mente pueden venirle muchos nombres. De ellos les estoy hablando. De esos que ustedes dicen. De esos que ustedes piensan. En YouTube entren y pongan falsos profetas. Ahí le va a salir la lista y los videos. Los que están escuchando en Facebook en este momento, si quieren después de la prédica, entran a YouTube y van a conocer ahí la lista de los falsos profetas. Y le van a decir por qué son falsos profetas, se los dice, y qué es lo que predican. Así como Pablo apuntó a Himeneo y Fileto. Trastornan la fe de alguno, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que era lo que les decía, que es imposible que a los escogidos sean engañados, porque el Señor conoce a los suyos. La palabra de Dios permanece firme, aunque constantemente está siendo torcida por falsos profetas, predicando, decretando, hablando sobre prosperidad, hablando sobre que fueron al quinto cielo, que estuvieron 8 horas de oración y fueron arrebatados, que están en un nivel diferente. Tantas cosas que van a escuchar o que ya han escuchado que dicen los falsos profetas. Y esa es una señal de los últimos tiempos. Jesús lo dijo, que falsos profetas vendrían en los últimos tiempos. Pero nosotros permanecemos firmes por la gracia de Dios, porque el Señor nos conoce. Él ya nos ha sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guarda. Y por ello también tenemos que ser agradecidos. Porque si no fuera por Él, estaríamos donde la gente que tiene comezón de oír. No quieren escuchar palabras como arrepentimiento, como pecado, infierno. Quieren escuchar prosperidad, que te vas a ir al cielo sin importar lo que hagas, que la gracia de Dios es hacer lo que te da la gana. Hay pastores que predican eso, que la gracia de Dios es hacer lo que te da la gana. Eso es la gracia de Dios y lo afirman. Pero una casa, versículo 20, grande, no solamente hay utensilios de oro. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí hace Pablo una distinción entre vasos, utensilios, que son para usos honrosos y para uso común, usos vil. Yo creo que eso la mayoría de nosotros lo hemos vivido en nuestras casas, ¿no? Tenemos unos vasos que lo usamos todos los días y cuando hay un momento especial sacamos las copitas o tales vasos que compramos que solo lo usamos en esa situación. Para Dios nosotros somos esos vasos honrosos, si somos cristianos, que nos usa, santificados, útiles al Señor para toda buena obra. No para cualquier obra, sino para toda buena obra. Si seguimos, dice aquí, limpio, si alguno se limpia de estas cosas. Limpiémonos de toda falsa enseñanza.
Limpiémonos del pecado. Limpiémonos de seguir aquello que no glorifica a Dios. Dios ya nos ha dado la capacidad para que vivamos en santidad. Nos ha dado dominio propio. Echemos mano de ese dominio propio que nos ha puesto por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser vasos de honra, utensilios de honra, para toda buena obra. Finalizando, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Huye de las pasiones juveniles. No solo es la fornicación, no solo es el noviazgo, no solo es el enamorarse. A veces se toma huir de las pasiones juveniles solo con eso, sino todo aquello que te impulsa a hacer algo que te agrada, pero que no glorifica a Dios. Esas son las pasiones juveniles que tenemos, los jóvenes, huir de eso. ¿Por qué hablé de la fornicación? Porque siempre se asocia eso por el versículo que dice, huye de la fornicación, que es otro versículo específicamente que habla de eso, pero aquí habla de las pasiones juveniles. Estoy seguro que a muchos de ustedes que están aquí les ha dado deseo de bailar en una fiesta. Y no digo que bailar es pecado. Si glorifica a Dios, hágalo. Pero si no lo glorifica, yo digo de esa situación en la que querés bailar, pero ese baile no glorifica a Dios. Esa es una pasión juvenil. Otra pasión juvenil es querer seguir lo que hacen los demás. ¿Dónde va Clemente? A la bulla de la gente, dice el dicho común. Queremos ser parte de algo. Queremos ser como la cultura, pero el cristianismo va en otra dirección. No sigamos nuestras pasiones. No sigamos lo que nuestro corazón desea. Sigamos la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros sabe cuál es la lucha, cuál es la pasión que constantemente lucha en nuestros miembros. Por lo que yo lucho no es lo mismo por lo que lucha cada uno de ustedes. Ustedes se conocen. Dios los conoce. Dejen eso de lado y sigan la fe, el amor y la paz. Sean ejemplos para otros hermanos. Júntense con otros cristianos, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando los cristianos se juntan, hay crecimiento, hay corrección. Bonito es quedarme en mi casa, no venir a la iglesia y decir no necesito de una congregación. Claro, pues no te exhortan, no te dicen esto está bien, esto está mal, no te dan consejos. Todos quisiéramos vivir así, que nadie le diga nada. Pero lastimosamente, lo digo entre comillas porque no es lastimosamente, sino es gracias a Dios, que el cristianismo es en comunidad, en el que nos exhortamos unos a otros, nos ayudamos a vivir en santidad, invocando el nombre del Señor. Buscamos glorificar a Dios. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El cristiano no debe buscar pleito, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuevamente, nosotros llevamos el Evangelio, la palabra de Dios, a los oídos de las personas. Dios se encarga de llevarlo a los corazones. Cuando nosotros entendemos esa verdad, nos evitamos discusiones con inconversos o con personas que no quieren escuchar. Con mansedumbre. Muchas veces nos irritamos y nos enojamos porque vemos que esa persona no cree o no quiere entender o no quiere escuchar. Y no estamos enseñando con mansedumbre. Y nos olvidamos que Dios es el que concede el arrepentimiento. Aquí no dice, corrige a los que se oponen,
con dureza y sí o sí se van a arrepentir. Dice con mansedumbre y quizá a Dios le conceda arrepentimiento. Quizá. ¿Por qué dice ese quizá? Porque no depende de nosotros. Depende de la voluntad de Dios. Si Él quiere le concede o no le concede arrepentimiento. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. Facilito es usar este pasaje para decir, el diablo fue el que me hizo pecar. Cuando dice aquí que estamos cautivos en el lazo del diablo, no quiere decir que estamos endemoniados, o que no sabemos lo que hacemos, o no gobernamos nuestra voluntad, sino que estamos haciendo la voluntad del diablo. Por eso estamos cautivos a Él, estamos en su lazo. Y nuestro corazón nos impulsa a hacer lo que le agrada a Él y no lo que le agrada a Dios. Entonces tengamos cuidado de que nuestra manera de predicar no ayude a que esas personas sigan en el lazo del diablo, sino que con mansedumbre y conforme a la voluntad de Dios se arrepientan y salgan del lazo del diablo y vivan para la gloria de Dios, así como lo hizo con nosotros. Son varios puntos los que vimos hoy, así que démosle gracias a Dios porque por Él es que estamos aquí. Él es el que nos hace que nosotros luchemos como un militar, corramos como un atleta cumpliendo todas las reglas y disfrutemos del fruto como un labrador, por pura gracia, por pura misericordia. Si estamos aquí es porque Él nos trajo. Y no olvidemos que así como Él nos trajo con lazos de amor y nos guió al arrepentimiento, así lo hará con los demás. Tengamos paciencia. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pido, Padre, que hayas tocado de alguna manera, Señor, con este mensaje a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú seas glorificado en todo, Padre. Te pido que la imagen de Cristo sea plasmada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que prediquemos con amor tu palabra, Señor. Que prediquemos tu verdad en amor, Señor. Para que conforme a tu voluntad muchos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la fe en Cristo Jesús, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a esforzarnos cada día para vivir en santidad, Señor. Apartarnos del pecado, Señor. Seguir las reglas de tu palabra, Señor. Vivir conforme a tu voluntad y disfrutar, Señor, del fruto que permites que tengamos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, Señor. Sigue completando y perfeccionando la obra que empezaste, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.